a presentarlo por aquí el director y no recuerdo quién más, y tuvimos una conversación muy amena y muy entretenida. Bueno, yo hoy quería comentar alguna cosilla que he leído y que me deja alucinado ya con la capacidad inventiva de la industria nuclear. Porque leía que en Estados Unidos han decidido producir hidrógeno verde con energía eléctrica nuclear. Y claro, la combinación me parece explosiva. Si ya me parecía mal cuando... Explosiva con doble y triple. Con doble sentido, sí, cuádruple sentido. Cuando poníamos aquí un poco sobre la mesa que con los fondos europeos parece que ya hay algunas partidas destinadas a reconvertir centrales de gas, centrales de producción de energía eléctrica quemando gas, que se llaman de ciclo combinado, en hidrógeno, y que había pues como una partida de 1.300 millones para reconvertir una, me parece que era de Endesa, que me parece absurdo porque es antieconómico completamente. El hidrógeno, ya lo dijimos, es antieconómico en estas fechas en las que estamos, que está muy bien que se siga investigando a ver si llegamos a algo, pero es que en los últimos 30 años el avance ha sido prácticamente nulo. Y lo que se tiene que seguir es investigando, pero no gastar 1.300 millones en una planta. Pues claro, lo que me ha dejado ya desconcertado es encontrarme con que en Estados Unidos van a financiar determinadas centrales nucleares. Bueno, han hecho dos cosas. Primero, decidir que la vida útil de las centrales nucleares que tienen en Estados Unidos la pasan a 80 años, sí, señor, que me parece un despropósito absoluto, pero absoluto. Hay que recordar que lo que se produce en el núcleo, en el que se producen esas reacciones nucleares, es una reacción extremadamente exotérmica y extremadamente violenta. Quiere decir que ese núcleo se deteriora. Y si se deteriora, cuando pasan los años va estando cada vez peor. Pasarlo 80 años es una temeridad absoluta, pero vamos, algo irresponsable desde mi punto de vista. Pero para disfrazarlo de algo nuevo, de algo, digamos, benévolo e importante para la humanidad y particularmente para los estadounidenses, pues han decidido que algunas plantas de momento, no sé cuántas son, pero de momento no todas, sino algunas, van a utilizar parte de esa energía eléctrica que se genera en las centrales nucleares para generar hidrógeno. Y por tanto se van a convertir en centrales verdes. Bueno, serán verdes por la radioactividad, que debe ser que a partir de ahora la radioactividad que emitan será verde, pero me parece un despropósito absoluto. Porque si ya hemos dicho aquí en varias ocasiones y lo hemos mostrado con números, lo mismo habrá que volverlos a traer con detalle, que la energía nuclear es cara, que lo que hacemos es enmascarar todo eso, o lo que hacen es enmascarar todo eso, y sobre todo en lo que tiene que ver con los costes de gestión de residuos nucleares, pues solo falta meter hidrógeno por medio, que es más caro todavía y que tiene unos rendimientos muy pobres. Y claro, eso lleva a un encarecimiento, aparte de toda la maquinaria necesaria, porque estamos hablando de grandes cantidades de energía, con lo cual no sé muy bien el tamaño de esos equipos para transformar agua en hidrógeno, ¿no? Pero me parece, sobre todo, que es una reinvención de la industria nuclear que es capaz de pensar en las cosas más insospechadas para hacer campaña a su propio favor, campaña publicitaria a su propio favor, incluso utilizando cosas que, como la población no tiene ni puñetera idea, suenan bien y son realmente falsas. El hidrógeno verde no existe. El hidrógeno es que no existe directamente. Lo que existe es la posibilidad de descomponer agua en hidrógeno y oxígeno. Y eso cuesta mucho, pero es que luego ese hidrógeno hay que recomponerlo mezclándolo con oxígeno para volver a producir electricidad y agua. Y vuelve a costar mucho. Y energéticamente es algo que no tiene rentabilidad. Yo lo que diría es que estamos volviéndonos locos. Me apuntaba un amigo algo que, claro, desde Fukushima hemos abandonado razonamientos de otro tipo, porque si la industria nuclear ya con el tema de los residuos es antirrentable y además es un peligro, pues con Fukushima no es que había que esperar a los residuos y a que estén ahí funcionando esos residuos 1000 años, 2000, 5000, 10.000, 20.000 años, sino que hemos visto el peligro real. De hecho, me lo decía a partir de que estuvo escuchando el comentario que hacíamos de Tokyo Sekin, porque decía que claro, bueno, que es una película que le había llamado la atención el comentario que hacíamos y un poco los razonamientos que comentábamos.
Y me hacía un razonamiento de que, claro, yo recuerdo hace muchísimos años, todavía pensábamos en él, pero lo dejamos ahí perdido porque después de Fukushima, con todo lo que ha sido y lo que sigue siendo y la cantidad de emisiones de agua radiactiva que están siguiendo lanzando al mar y todo lo que está ocurriendo en Fukushima, que ahora parece como que ya ni existe, porque han pasado 10 años y la memoria es muy corta, pues eso, abandonábamos razonamientos, pero que son interesantes y lo quiero exponer aquí también. Me decía que la industria nuclear no sirve para combatir el cambio climático, porque las energías renovables tienen un ciclo energético cero. Vamos a explicar esto en qué consiste. La cantidad de energía que introducen nueva en el planeta es nula. Hacen una transformación. El viento tiene energía, pasa por un aerogenerador y transforma la energía del viento en energía eléctrica. Pero no genera una cantidad extra de energía, sino que hace solo una transformación, con mejor rendimiento, con peor, con lo que queramos. La energía hidráulica es algo parecido. Las nubes llevan la lluvia, llevan el agua, llevan la lluvia aguas arriba, va por los ríos, los pantanos, etcétera, pero la cantidad de energía que se genera nueva es cero, porque era energía de radiación solar que evapora agua, genera nubes, el viento mueve las nubes, se recomponen, generan tormentas, llueve, etcétera. El balance energético total es cero, aparte de que no tiene emisiones de CO2 ni de gases de efecto invernadero ni nada de eso. Y la energía solar fotovoltaica es lo mismo. Llega la radiación a la Tierra, se puede disipar en calor de otra manera, pero si ponemos un panel solar se transforma en energía eléctrica. Y el balance final de energía que suma a la que ya está en la Tierra es cero. Pero ¿y la energía nuclear? Da igual que sea de fusión, que de fisión, que de lo que quieran inventar en cualquier otro momento. Pues no tiene un balance cero. Le pasa como al petróleo. El petróleo se generó porque hace millones de años parece que hubo unos bosques, igual que los gases, el gas que quemamos, el carbón, pues hubo unos bosques que acumularon energía en crecimiento de esos árboles. Esos bosques quedaron enterrados o hubo un proceso químico que los transformó y finalmente a base de millones de años se transforman en petróleo, en gas o en carbón. Y el problema que hemos tenido en las últimas décadas es que lo hemos quemado a tal velocidad que hemos liberado ese poder energético que se concentró hace millones de años y lo hemos soltado de golpe. ¿Qué ocurre con la energía nuclear? Pues que es algo parecido, porque tenemos un elemento, el uranio, que tiene una estructura molecular determinada, una estructura atómica. En el proceso de transformación nuclear en las centrales nucleares se rompe ese átomo, ese elemento se transforma en otros y libera energía. Es decir, hay un proceso de transformación que deja libre energía. Energía que se acumuló al formarse el uranio hace no se sabe cuánto, ni siquiera a lo mejor en la época de formación de la Tierra, porque no se sabe ni de dónde procede el uranio, y que ahora liberamos rápidamente. Es decir, no es un balance cero de energía. Sí que es cierto que no emite CO2, pero sí que emite cantidades enormes de energía, de manera que si todo lo volcásemos a centrales nucleares, la suma de energía adicional que estaríamos introduciendo en la ecuación del planeta sería enorme y perjudicaría porque volvería a sumarse al cambio climático, seguiría elevándose la temperatura del planeta. Y esto en fisión como en fusión. Bueno, pues me parece pertinente recordarlo aquí y le doy las gracias a este amigo porque es cierto, como ya el tema de los riesgos, el tema de los residuos, todo esto es tan gordo, pero además sobre todo el tema económico, cuando hacemos el balance económico de cuánto cuesta una central nuclear de verdad y si eso lo invirtiésemos en otros formatos de energía como eólica, solar y demás, ¿qué rendimientos tendríamos? Ya nos damos cuenta inmediatamente de que es extremadamente caro el montar centrales nucleares. Pues habíamos abandonado otros razonamientos, pero me parece bueno traerlo otra vez a colación aquí porque hay que volver a insistir en este momento en el que desgraciadamente en medio mundo está hablándose de que para combatir el cambio climático pongamos más centrales nucleares. No, señores, no pongamos centrales nucleares. Son caras, generan residuos que son muy caros de gestionar, tienen riesgos elevadísimos, no solamente Chernobyl porque los rusos eran unos inútiles, ahí está Fukushima, que es lo mismo, de lo mismo,
y en 10 años no se le ha puesto ni caparazón a Fukushima ni se le ha remediado el problema que tiene. Está ahí tirando radiactividad a la atmósfera, al mar, y no parece que vaya a parar. Y además de eso, lo que estamos diciendo, el balance energético es positivo y por tanto no combate el cambio climático, sino que lo acrecienta. En fin, yo no sé qué argumentos más hay que dar para que definitivamente se razone que no es el camino para suministrar la energía del planeta. Y más cuando tenemos en cosas así, pues no, se llaman precios dinámicos. Porque lo que quería hablar era de cuestiones de nucleares, dado que Manolo me ha llamado hace un rato y me ha comentado que el jueves por la tarde, a eso de las 7:30 de la tarde, en Televisión Española ha aparecido Lorenzo Milá hablando de nucleares y de las bondades de las centrales nucleares. He pillado un trocito, pero es que lo he quitado cuando me he puesto un poco negro. Es que no he visto... Te has puesto de mal humor. No me ha dado tiempo a analizar mucho. Yo tengo otras cosas que hacer que coger mal humor. Entonces, efectivamente, sí. Yo le explicaba a Manolo que ya de hecho de esto habíamos comentado en semanas anteriores aquí y que sí, que efectivamente hay una campaña generalizada en todo el mundo a favor de las nucleares, dado que con todo el tema de la cumbre del cambio climático y la sensibilización que hay hacia este tipo de temas, la industria nuclear ha tenido siempre mucho cuidado de situarse en el mismo lado que las renovables, diciendo que no emiten CO2 y que por tanto son la solución para el cambio climático. Y se olvidan de todos los otros efectos adversos que tienen y que aquí hemos comentado repetidamente, incluso lo que comentábamos la semana pasada, de ese balance neto de energía. No pueden ser igual que las renovables porque la hidráulica, por no hablar siempre de eólica o solar, pues resulta que recoge energía que procede de la evaporación del agua, es decir, energía solar, que ha trasladado agua en los cauces de los ríos hacia la parte alta del cauce y luego se deja caer, pero el balance total de energía que hay dentro del planeta es cero, cuando estamos produciendo esa electricidad a partir de hidráulica, o de fotovoltaica o de eólica. Mientras que, en el caso de la nuclear, es un balance positivo siempre, en el sentido no positivo porque sea bueno, sino positivo porque procede de desintegrar un átomo y en esa desintegración liberas energía que antes estaba concentrada en forma de un átomo y ahora lo que se convierte es en energía de tipo calorífico, que luego se transforma en energía eléctrica, pero además con un proceso que tiene un rendimiento muy malo y que, por tanto, por cada kilovatio hora de energía eléctrica, o kilojulio, si lo miramos ya en términos de energía, que se genera, en realidad tiene unas pérdidas enormes adicionales y libera una cantidad de energía enorme que suma a la que ya hay en el planeta, por tanto, suma efectos de cambio climático, aunque no emita CO2. Pero la industria de tipo nuclear es muy lista y juega siempre con esas ambigüedades y siempre situándose en la parte positiva. No emitimos CO2, no tenemos emisiones, por tanto somos renovables. O somos de los que contribuyen a que no haya cambio climático. No, también contribuyen, lo explicamos aquí la semana pasada y habrá que volver a insistir en ello. Pero es una industria muy potente, es una industria que tiene muchísimo dinero, muchísimos intereses en que se sigan construyendo centrales nucleares. Quiero recordar que en este momento en el planeta hay 433. Y ya comentábamos también aquí, y lo hemos hecho también alguna mañana, que es curioso porque en Estados Unidos ya han conseguido que se subvencione una central nuclear que además tiene hidrógeno verde. Sí, lo contaste la semana pasada, sí. Y esto ya es, vamos, no digo cachondeo, pero casi, ¿no? O sea, que me estén hablando de una central nuclear verde, esto ya es una mala broma. En realidad, a todo esto hemos de sumar muchos efectos adversos, sobre todo el tema de los residuos nucleares, pero también el de la posibilidad de que haya algún tipo de accidente como el de Fukushima. Y desde ese punto de vista, en realidad, las centrales nucleares, por mucho que se nos intente convencer de que han evolucionado hacia mayor seguridad y cosas similares, pues habrán evolucionado, no cabe ninguna duda, pero el peligro de que haya un accidente como el de Fukushima está siempre presente. Puede haber cualquier cosa que haga que el núcleo deje de funcionar correctamente, se funda y perdamos el control de la reacción nuclear, que es exactamente lo que en este momento sigue ocurriendo en Fukushima 10 años después.
Desde ese punto de vista es llamativo que una televisión pública, televisión española, de repente decida hacer campaña a favor de las nucleares. Porque esto está siendo ya un movimiento un poco global, porque estamos viendo este tipo de información de manera insistente en los medios de comunicación. De todas nuestras conectadas, que había dos versiones. Estaba Lorenzo Milá entrevistando a dos personas. Uno que era el que defendía las nucleares, que era de hecho cobrada de las nucleares, era de la central, alguien relacionado con la central de Ascó o algo así. Sí, está claramente identificado como tal. Y luego tenía en el estudio a uno que optaba por otro tipo de energías alternativas y todo eso. Entonces a mí lo que me ha hecho desconectar básicamente es que no estaba en condición, no respondía adecuadamente al otro. Quiero decir, sí que, digamos, daba argumentos, pero no lo suficientemente contundentes, porque cuando le decían que el problema de las estas es que igual deja de haber sol o deja de hacer viento, respondía básicamente sí, pero también las nucleares pues tampoco se pueden apagar completamente o no sé qué, pero que no, entonces no daba respuestas adecuadas. Entonces cuando he visto, vale, no hay color, sé que es de las nucleares, y lo he visto hablar, empezaba a presumir de no sé qué tal, y he dicho no puedo, porque para oír a alguien que no sabe defender un tema prefiero no estar ahí. Entonces, pero sí que había dos personas, una defendiendo, cada una de ellas defendiendo claro, una postura. Pero si al que invitas para que defienda la postura contraria no tiene la capacidad de defenderla, pues entonces lo que estás haciendo es directamente hacer propaganda de la otra. Y este es un problema que yo he visto en muchas ocasiones. Y es que las personas que quieren contrarrestar o que quieren aportar argumentos que contrarresten a los de las nucleares se atascan y no tienen capacidad. Les pierde el hecho de ser unos convencidos de las renovables, unos convencidos ecologistas o cualquier cosa de ese estilo. Y hay que argumentar, yo esto siempre se lo digo a mis alumnos, hay que argumentar con argumentos técnicos, porque es la mejor manera. Yo vuelvo a decir algo que ya hemos comentado aquí, y es que las nucleares además no son baratas, porque una de las cosas que se vende es que, bueno, tenemos estos riesgos, pero si queremos mantener el nivel de vida que tenemos a nivel de gasto energético, pues evidentemente tenemos que apostar por las nucleares, no cabe ninguna duda. Yo esto creo que se lo oí a Fernando Savater hace como 25 años y ya me puso de bastante mal humor, pero sigue siendo un argumento que se defiende o que se aporta constantemente cuando se habla de nucleares. Bueno, pues no, si queremos tener energía barata no son las nucleares, porque es barata si está extremadamente subvencionada. Si no se la subvenciona, no es barata. Y entre esas subvenciones está el tema de la gestión de esos residuos a futuro, que son durante miles de años y que deben estar controlados durante miles de años. Pero es que incluso sin eso, yo creo que ya he contado aquí en alguna ocasión que hace pues quizá 12 o 14 años, quizá a lo mejor alguno más, me llamó mucho la atención porque fui a la Feria de Energías Renovables de Madrid, que estaba muy bien. Eran tan pequeños porque eran empresas en general no demasiado grandes, pero gente muy preparada técnicamente. Y esto me gustó. Me gustó porque podías hablar no de cosas de entelequias, no de ideas así abstractas, sino de ideas concretas y además de elementos técnicos concretos. Y lo que me llamó la atención es que había un stand gigante de la industria nuclear española. Pero era enorme, además a la entrada, para que te lo encontrases de golpe. Y estaban en la Feria de Energías Renovables. Claro, yo me fui y hablé con ellos, y dije, ¿cómo es que estáis aquí? Es que nosotros no emitimos CO2. Ya, pero esto no es el argumento, hombre, es nuclear, no entra dentro del concepto renovable. Sí. No, renovable es algo que, aunque tú sigas gastando, sigues teniendo disponibilidad. Y el combustible nuclear, como todos los combustibles de cualquier tipo, pues tiene una limitación, un día se acaba. O sea que no es renovable. Pero aparte, no solamente está la emisión de CO2, incluso está las emisiones que tienen que ver con toda la construcción de la central nuclear, con la gestión de los residuos, con el transporte de los residuos. Hay muchísimo. El caso es que, como no quería polemizar con ellos, yo intenté que me diesen datos fiables, esto creo que lo he contado hace ya años, sobre lo que costaba el día a día de una central nuclear, porque tenía algunos datos de lo que era la construcción. Pero ¿cuánto cuesta el combustible nuclear de una central de 1 gigavatio cada año? ¿Cuánto cuesta esa gestión del agua contaminada? ¿Cuánto cuestan las cosas cotidianas? Lo que hace que la central funcione. No conseguí que me lo dijesen. Me prometieron que me lo enviarían por email.
Yo estuve insistiendo, cada mes y medio más o menos, volví a insistir, oiga, tal como usted me dijo, estoy esperando que me envíe estos datos, que me dijo que sí que estaban disponibles y que eran muy transparentes y muy claros y tal, no sé cuántos. No contestaban. Hasta que 2 años después me contestaron. Y me contestaron enviándome 2 libros de unas 1000 y pico páginas cada uno en inglés, diciéndome que estaban ahí todos los datos. Ahí estaba todo. ¿Has visto? Los que tú preguntas y cualquiera por el que pudieras preguntar en algún momento de tu vida. Claro. Eso es transparencia, de verdad. Eso es transparencia. No ocultaban nada. La mejor manera, para no decir algo que es fácil, que se pregunta de forma directa y clara, es darte miles y miles de datos que hacen que te pierdas en una cantidad tal de datos que, aunque parezca que están ordenados, no lo están, y están preparados a propósito para que no puedas descifrarlos con facilidad, para que desistas. Lo hemos visto en muchas películas de estas de juicios y de abogados. Efectivamente. Nosotros es que como el cine sirve para mucho. Como somos de cine, exacto, sabemos mucho. Bueno, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no necesitaba realmente este dato. Yo ya tenía algunos costes de centrales bastante claros y sabía que 1 gigavatio no costaba ni esos 2.000, 2.500 millones de euros que decían que costaba, ni los 1.500 que afirmaban que costaban los reactores de última generación, ni nada parecido. Sabía también por entonces que desmantelar una central nuclear cuando se acaba su vida útil viene a costar, en los datos que he publicados, que tampoco es que yo haya estado desmantelando una central nuclear y haya anotado todos los gastos, hasta los de los cafés que se toman a media mañana, ¿no? Pero los datos un poco que se manejan son de 1.000 millones de euros por cada gigavatio. Por tanto, tenía ya una pequeña referencia de decir, por lo menos en lo que he declarado, una central nuclear va a costar unos 2.500 millones, más 1.000 millones del desmantelamiento, más todo lo que es el combustible nuclear, sin contar ya la gestión de residuos, porque como piensan abandonarlos por ahí en cualquier sitio, acordarse, amigos oyentes, de cuando se tiraban metidos en bidones al mar, porque la cima atlántica es tan honda que no pasa nada. Bueno, pues por lo menos ya teníamos una referencia de que al menos 3.500 millones de euros costaba. No había conseguido datos adicionales. Y eso que había insistido, por muchos caminos, no solamente cuando me encontré con esta gente en la feria. Pero también, como he contado en alguna ocasión, tuvimos una oportunidad de oro en 2012, porque Gran Bretaña todavía en la Comunidad Europea o en la Unión Europea tuvo que pedir permiso para iniciar, lo pidió en 2011, si no recuerdo mal, para iniciar la construcción de Hinkley Point. Pero lo contaste también por aquí, lo de la macro, esa 3,2 gigavatios que costaban 18.000 millones de libras como coste inicial, los costes que el gobierno británico había declarado en la Unión Europea para que la autorizasen a esa construcción. Eso en libras viene, eso en euros, pasando las libras a euros, depende de cómo está el cambio, pero vienen a ser unos 23.000 millones de euros. Mucho dinero, ¿eh? Eso significa que si dividimos 23.000 millones entre 3,2 nos sale como a 7.000 y pico millones de euros. Depende de cómo está el cambio, puede ser también 6.999. Pero bueno, 7.000 millones de euros por cada gigavatio. Fijaos, de los 3.500 que yo estaba manejando antes, hemos pasado a 7.000, al doble. Solo en la construcción, ¿eh? No, solo en la construcción. El desmantelamiento, todo eso vendría después. Pero por cada gigavatio, 7.000 millones. Sabemos también que alguna central, como una que se empezó a construir en Finlandia años antes, creo que fue en 2007 o así, acabó abandonándose porque el gobierno finlandés acabó harto de los sobrecostes. Porque una cosa es lo que se declara y otro los sobrecostes posteriores. El caso es que, claro, si todo eso lo trasladamos a cuánta potencia fotovoltaica o eólica puedo poner, cuántas centrales de bombeo como apoyo a la fotovoltaica y a la eólica puedo poner para tener un sistema perfectamente regulado con renovables, pues resulta que se dispara. Resulta que puedo poner como 14 veces más potencia, que teniendo en cuenta que producen menos horas al año, bueno, no es tanto, pero puede ser perfectamente entre 3 y 4 veces mayor producción eléctrica con eólica o solar que con nuclear. Desde ese punto de vista ya no hay una discusión de es mejor, es peor. No. Es que haciendo la misma inversión económica, más grande o más pequeña,
poniéndolo en marcha de la misma manera, conectándolo a la red de la misma manera, teniendo un sistema regulado, poniendo una central de bombeo que permita esa regulación. El resultado es que produzco entre 3 y 4 veces más. Digo esto porque esos datos no se suelen dar en todos estos debates de televisión ni en otros parecidos. Claro, tenemos siempre un problema y es que nosotros somos muy pequeños, aunque lo digamos aquí, aunque yo lo diga en conferencias a las que, asisto, a que imparto yo, pero que siempre que me proponen alguna voy, aunque sean 20 personas, a veces hay 200, a veces hay 100, a veces hay 20, porque todo lo que sea difundir estos datos es siempre importante, pues chocamos con que los medios de comunicación que tienen potencia como para alardear de datos o influir con esos datos, siempre tienen más influencia, ¿no? Siempre tienen más capacidad de llegar a gente. Pero todo esto hay que recordarlo, porque es una gran mentira que las nucleares vayan a aportarnos algo. Es una mentira mayúscula. A los únicos que les aportan son los accionistas de esas empresas que venden las nucleares a los países. Areva es una gran empresa, es una empresa enorme, una empresa francesa, y tiene beneficios enormes. Pero excepto los que tienen esos beneficios y sus accionistas, a los demás no nos aporta absolutamente nada. En ninguno de los sentidos. Ni calidad de vida, ni perspectivas de futuro, ni mejora medioambiental, ni cambio climático reducido. No aportan nada de nada. Pero tienen una capacidad de propaganda absolutamente brutal. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? Pues yo creo que vamos a seguir viendo una campaña muy potente por parte de la industria nuclear que va a intentar convencernos de que es el único camino. Y seguramente veremos a nombres destacados, vamos a ver cuáles aparecen por ahí, que van a decirnos que efectivamente es la única posibilidad. Como cambie el gobierno, ya te digo yo, Hombre, vas a ver tú que pronto vamos a montar una de estas, ¿eh? Con las ayudas europeas va a ser estupendo. Como cambie el gobierno no cabe ninguna duda. Otro de los temas que tiene que ver con las centrales nucleares, lo hemos explicado aquí, es que tú empiezas a construirla ahora. Ya dentro de 20 años la tendrás construida. En medio a ver qué haces. Finalmente, pero nos hemos comido ya mucho tiempo, lo dejamos para la semana que viene porque como va a haber un apagón, ¿sabes que va a haber un apagón? Sí. Me lo dijo hace tiempo y yo, ¿pero de qué estás hablando? ¿Será de alguna cosa de estas...? Sí, ya lo sé. Sí. Bueno, pues a ver si nos acordamos la semana que viene y hablamos de esto porque... Y si no, yo creo que hay tiempo. De aquí al apagón... De aquí al apagón hay tiempo. Por el tema del gas, por todo este tipo de cosas. No debería haberlo. No. Pero yo hablando con gente estos días, pues comentaba una cosa. Vamos a ver, los que anuncian el apagón, entre ellos la oposición, el Partido Popular, Vox y demás, lo mismo... consiguen que haya un apagón, porque si queremos perjudicar la imagen del gobierno, que ha estado haciendo gestiones en Argelia y ha estado haciendo mucho trabajo en ese sentido, queremos incluso volver a pedir que se convoquen elecciones anticipadas porque las encuestas nos favorecen y no sé cuántas cosas más, pues a lo mejor las empresas eléctricas no tienen ningún problema en echar una manita. En echar una mano, porque ante un gobierno que ha quitado subvenciones y que ha mantenido una línea de enfrentamiento con ellos, y un gobierno que puede ser mucho más proclive, que incluso ya en el pasado, en la época de Aznar, privatizó Endesa y puso ahí a sus amigos, pues oye, la elección está clara. Hay que comprar acciones de Endesa. Nunca la historia había sido tan visible el tema de los poderes fácticos estos que siempre se dice que había, pero que están clarísimos desde el Poder Judicial tremendo. Ya lo dijo el PP antes de llegar, por lo menos tenemos ahí a los jueces que van a ser los que nos van a ayudar a partir de ahora, y se ha cumplido, vamos, hasta la extenuación. Pero y luego están todos los demás. Están los demás poderes fácticos, los que controlan la economía, y bueno, debería, o por la situación que hay, ¿tenemos posibilidad de que haya un apagón real? No. ¿Puede haber un apagón por cuestiones técnico-políticas de conveniencia? Hombre,